1945 fue un año tumultuoso y testigo de luchas encarnizadas, seguidas de la paz y los comienzos de un nuevo orden mundial. Los aliados estaban decididos a infligir la derrota total a sus enemigos a cualquier precio. Pero tras la victoria, los tres grandes, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputaron la supremacía. El mundo en que vivimos hoy es el legado de los acontecimientos de 1945. ...1945, el año que cambió el mundo. A medida que 1945 se acercaba a su fin, el mundo estaba a punto de cambiar su configuración para siempre. Millones de personas fueron obligadas a cambiar de hogar y de país. Las fronteras fueron redibujadas y se instalaron los nuevos gobiernos de ocupación. En noviembre, los juicios de Nuremberg trataban de hacer justicia sobre los líderes nazis. Los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en la antesala de la Guerra Fría. Las fuerzas que iban a configurar la política internacional durante los 50 años siguientes se forjaron en 1945. Capítulo 5. El futuro toma forma. En otoño de 1945, la Segunda Guerra Mundial había terminado. Alemania y Japón habían sido vencidos, pero a un coste inimaginable. Habían muerto 55 millones de personas en todo el mundo. El uso de la bomba atómica contra Japón cambió la naturaleza de la guerra misma. Los países vencidos estaban bajo el control militar y político de los vencedores, sin la menor idea de cuándo acabaría. Alemania fue dividida en zonas controladas por los Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia. En agosto, Japón fue ocupado exclusivamente por los Estados Unidos. Países y comunidades de todo el mundo habían sido devastadas por la guerra, y aunque los vencedores estaban preocupados por la seguridad global, la reconstrucción de sus propias economías era su mayor prioridad. Solo Norteamérica había salido indemne de la guerra. Los Estados Unidos no habían sido invadidos, no habían sido atacados, no había pasado nada. Por eso estaban en una situación industrial inimaginable, en el sentido de que ellos crecían mientras el resto estaban hundidos. Entre 1940 y 1944, la industria norteamericana creció un 50% y sus ciudadanos tenían el nivel de vida más alto con diferencia. El país realmente era la mayor potencia económica del mundo. Los Estados Unidos habían tenido una buena guerra que había devuelto la prosperidad a los americanos, que había devuelto a los ciudadanos la fe en el capitalismo y en la abundancia, que el sueño americano todavía estaba vivo y que las esperanzas de futuro nunca habían sido tan brillantes. Lo que sucedía durante la guerra era que la gente ganaba sueldos más altos que los que había ganado nunca. El empleo era total. Incluso la gente que servía en el ejército ganaba salarios a un nivel que nunca hubieran podido imaginar antes de la guerra. Y lo que hicieron con todo ese dinero fue ahorrarlo. Esto provocó un boom de gasto consumista a finales de 1945 y durante 1946. Los norteamericanos salían a comprar coches, radios y casas nuevas. También hubo una gran movilidad geográfica dentro de los Estados Unidos durante la guerra, una migración sin precedentes de afroamericanos desde el sur hacia las grandes ciudades industriales del norte, que era donde estaba el trabajo durante la guerra. Y eso, por supuesto, causaría un gran impacto en la sociedad americana. Eran enormes. Sin dejarse intimidar, el 12 de octubre el nuevo ministro de Hacienda, Hugh Dalton, pronunció su primer discurso. Enumeró los planes laboristas para el futuro y allanó el camino para nacionalizar la industria y crear una seguridad social nacional. This is the program on which we were elected. This is the program we intend to carry out. And my job as Labour Chancellor of the Exchequer is to find the money to do all these things properly.
La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masa y la sociedad de consumo. The whole issue with products being made to last less long is part of a whole pattern that began in the Industrial Revolution, when the new machines were producing goods so much more cheaply, which was a great thing for consumers, but consumers couldn't keep up with the machines. There was so much production. Con la producción en masa bajaron los precios y muchos productos fueron más asequibles. Pero los fabricantes estaban preocupados. ¿Cuánto duraría esta bonanza? ¿Qué pasaría cuando todo el mundo lo tuviera todo? Ya en 1928, una influente revista de publicidad advertía: un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. La tragedia afectó especialmente a Henry Ford, el padre de la producción en cadena. Para poner su modelo T al alcance del consumidor medio, Ford lo produjo en masa, a partir de un único diseño básico que ofrecía fiabilidad y durabilidad. It was this noisy, smelly, dirty Model T Ford that made women very unhappy, but the men treated like a piece of farm machinery. But it was the workhorse of America. La estrategia del modelo único fue un gran éxito, y a principios de los años 20, la mitad de los coches del mundo eran Ford T. Para superar a Ford, sus competidores de General Motors apostaron por una estrategia diferente, ideada por su presidente Alfred Sloan. En lugar de hacer el nuevo Chevrolet tan fiable y duradero como el modelo T, Sloan le dio un giro radical y fundamentalmente estético. Sloan put a new dress on it and gave a new lipstick and put it out on the market for slightly less than what the Ford Model T sold for. And because it was a prettier design than the Model T, it sold like hotcakes. So he realized that he didn't have to beat Ford at his engineering game. He could beat Ford at the design game. Sloan introdujo el concepto del modelo anual, con una sucesión de diferentes tamaños, formas y colores. Su objetivo era que los consumidores cambiaran de coche cada 3 años. La estrategia funcionó y las ventas de Ford cayeron porque los consumidores empezaron a ver el modelo T anticuado y obsoleto. En 1927, tras producir 15 millones de unidades, Ford retiró el modelo T del mercado. A partir de entonces, adoptó la misma estrategia que General Motors, con nuevos modelos cada año. La industria del automóvil creció como la espuma y aceleró la economía. En 1929, la crisis de Wall Street frenó en seco la incipiente sociedad de consumo y llevó a los Estados Unidos a una profunda recesión económica. Unemployment reached staggering proportions. By 1933, 1/4 of our labor force was unemployed. Las colas ya no eran para comprar, sino para pedir trabajo y comida. En 1933, el presidente Roosevelt introdujo el New Deal, su programa para sacar al país de la Gran Depresión, a través de enormes inversiones en obras públicas. Good, sound men and women wanted to earn the help they got, to hold up their heads, to keep themselves from going rusty. Retail business needed their purchasing power to stimulate trade. Pero no todo el mundo confiaba en el New Deal. Desde Nueva York llegó una propuesta radicalmente diferente. Bernard London, un prominente inversor inmobiliario, sugirió salir de la depresión haciendo obligatoria la obsolescencia programada. Era la primera vez que el concepto aparecía por escrito. London planteaba que todos los productos tuvieran una vida limitada, con una fecha de caducidad, después de la cual se considerarían legalmente muertos. Los consumidores los devolverían a una agencia del gobierno para su destrucción.
Quien se quedara un artículo después de caducado pagaría una multa. This forced expiration date would revive the consumerability and the need for more production of such consumer products as something great. I thought it was a great idea. Bernard London creía que con la obsolescencia programada obligatoria, las fábricas seguirían produciendo, la gente continuaría consumiendo y habría trabajo para todos. He was trying to achieve a balance between capital and labor where there would always be a market for new goods. So there would always be a need for labor and there would always be a reward for capital. Giles Slade está en Nueva York para saber más sobre la persona que hay detrás de la idea. London era judío y llegó a Estados Unidos desde Europa del Este a principios del siglo XX. Entró en el negocio inmobiliario y ganó millones con numerosos proyectos de construcción por todo Nueva York. He was a man who was inclined to make money. He was a capitalist, but he was also a man who was a philanthropist. He looked out for the good of his fellow man. Participó en muchos proyectos de beneficencia, especialmente en escuelas para niños judíos pobres. No queda claro si con la obsolescencia Bernard London pretendía maximizar los beneficios o bien ayudar a los parados. Giles Slade se pregunta sobre sus motivaciones personales y ha localizado a alguien que le conoció. I have a picture of Bernard London and You do? Well, I think so, and I wonder Oh, if I you'll, don't believe I wonder it. if you'll be able to recognize him. He's there. Oh, in don't the... tell me which one he Okay, is. And okay. let's see. Ah, isn't that interesting? Yes. Definitely intellectual looking. And you met Bernard London in 1933. When I was about 16, 17, my dad and mother had this big Cadillac car, which was the size of a Zeppelin. Mother was driving like a chauffeur. Dad was in the front, and Mr. and Mrs. London were in the back of the big limousine. Dad said that Mr. London should explain his philosophy to me. He's a very interesting man. And he just told me in a few words that that was his idea to reduce the depression. We were in an economic mess, worse than today even. He was obsessed with this idea. Like an artist is utterly obsessed with his paintings, you know. He actually whispered to me in the car, afraid that his theory might be too radical. De hecho, la idea de Bernard London pasó inadvertida y la obsolescencia obligatoria nunca se puso en práctica. Veinte años más tarde, en los años 50, la obsolescencia programada resurgió, pero con un giro crucial. Ya no se trataba de obligar al consumidor, sino de seducirle. Planned obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary. We certainly in America and by Esta es la voz de Brooks Stevens, el apóstol de la obsolescencia programada en la América de la posguerra. Este elegante diseñador industrial creó desde electrodomésticos hasta coches y trenes, contando siempre con la obsolescencia programada. A tono con la época, los diseños de Brooks Stevens transmitían velocidad y modernidad. Hasta su casa era inusual. This is the home that my father designed and that I grew up in. When it was being built out in the suburbs, everybody thought it was going to be the new Greyhound bus station because it did not look like a traditional home. Here's a family photo of my father, myself, my two older brothers, my older sister, and my mother. Our home was always filled with the products he designed for his clients, like the Lawn Boy. So every few years we would get a new Lawn Boy mower. And my mother enjoyed cutting the grass herself. And to some degree, she would be doing some product testing, because if there were things that she didn't like about it, you know, he would hear about it. One of the most important things that my father felt always in designing a product is that it made a statement. He detested products that were bland and really did not, create any desire within the consumer
to inspire the purchase. Unlike the European approach of the past where they tried to make the very best product and make it last forever, meaning you bought such a fine suit of clothes that you were married in it and then buried in it and never a chance to renew it, the approach in America is one of making the American consumer unhappy with the product that he has enjoyed the use of for a period, have him pass it on to the second-hand market, and obtain the newest product with the newest possible look. Brooks Stevens viajó por todos los Estados Unidos, promoviendo la obsolescencia programada en charlas y discursos. Sus ideas cuajaron y tuvieron un amplio eco. Women and men alike are increasingly interested in the look of things. They eagerly give their attention to what's new and beautiful and advanced. Oldsmobile's elegant golden rocket. Sports outfit by Pat Primo of Los Angeles. El diseño y el marketing seducían al consumidor para que deseara siempre el último modelo. My father never designed a product to intentionally fail or become obsolete for some functional reason in a short period of time. Planned obsolescence is absolutely at the consumer's discretion. No one is forcing the consumer to go into the store and purchase a product. They go in under their own free will. That's their choice. Libertad y felicidad a través del consumo ilimitado. El estilo de vida americano de los años 50 sentó las bases de la sociedad de consumo actual. See, without planned obsolescence, these places wouldn't exist. There wouldn't be any products, there wouldn't be any industry, there wouldn't be any designers, architects, there wouldn't be any salespeople, cleaners, there wouldn't be any security guards. All the jobs would go. La obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico que el mundo occidental ha vivido a partir de los años 50. Desde entonces, el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía. Nous vivons dans une société de croissance dont la logique est non pas croître pour satisfaire les besoins, mais croître pour croître, croître à l'infini, faire croître sans limite la production et pour justifier cette croissance de la production, faire croître sans limite la consommation. Serge Latouche, un destacado crítico de la sociedad del crecimiento, escribe a menudo sobre sus mecanismos. Au fond, il y a trois instruments fondamentaux qui sont la publicité, l'obsolescence programmée et le crédit. In the last generation or so, our role in life seems to be just to consume things with credit, to borrow money to buy things we don't need. That makes no real sense to me at all. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo, porque se basa en una contradicción flagrante. Celui qui croit qu'une croissance infinie est compatible avec une planète finie est soit un fou, soit un économiste. Le drame, c'est qu'au fond, nous sommes tous des économistes maintenant. Why is it that a new product is created every 3 minutes somewhere in the world? Is this necessary? I think a lot of people have realized that things need to change when they're being told by politicians to go shopping or to start consuming as the best way to restart the economy. On peut dire qu'avec la société de croissance, on est embarqué dans un bolide qui désormais manifestement n'a plus de pilote, qui va à toute allure et dont on peut prévoir le destin qui est soit de se fracasser contre un mur, soit de sombrer dans un précipice.